los temas de agenda, nosotros podemos tener muchos temas para tratar en reunión de comisión, pero a veces lo urgente es lo que hay que ir tratando y como todos saben el tema de agenda fue lo que ocurrió lamentablemente el fin de semana en la ciudad de Marcos Juárez en una residencia para ancianos con el luctuoso hecho de haber perdido la vida de 2 abuelos. Y bueno, entonces acá ocurre lo que tiene que ocurrir, que es comenzar a rever qué es lo que pasó, por qué pasó esto. Concretamente yo creo que si hablamos del hecho en sí, no sé si ya la justicia se ha expedido al respecto, pero bueno, acá vienen todos los otros aditamentos y que tienen que ver en un lugar habilitado, en un lugar que no estaba habilitado, hay una ordenanza que reglamenta este tipo de lugares, sí, hay una ordenanza, esa ordenanza fue sancionada en el año 2011, si mal no recuerdo, yo estaba ocupando el cargo de concejal y siempre yo digo que dentro del Consejo Deliberante, de acuerdo a la profesión que tenga cada una o a la afinidad que cada uno tiene con distintos temas, se va ocupando de los temas. En ese momento quien había propulsado este tipo de ordenanza era el doctor Iliáñez, que estaba ocupando un cargo por el Frente Cívico. ¿Por qué? Porque los médicos en determinadas circunstancias acuden a esos lugares porque son amigos de algunos pacientes que están en el lugar o porque son médicos, ¿no es cierto?, de pacientes que se encuentran en el lugar y ellos tienen una perspectiva mucho más científica y técnica de lo que se necesita para que los abuelos estén en las condiciones que tienen que estar. Se elaboró esta ordenanza porque si bien sabemos en el año 2009 el Ministerio de Salud de la provincia dicta una ley provincial donde se reglamenta y se regula el tema de los geriátricos. ¿Qué es lo que pasa? Los lugares que en este momento estaban atendiendo a los abuelos no cumplían con esos requisitos, o sea, no habían logrado el permiso del Ministerio de Salud de la provincia. Entonces se elabora una ordenanza, digamos, quienes estuvieron a la cabeza son las personas que saben, o sea, fueron consultados en ese momento quién era el secretario de Salud, el doctor Iliáñez que estaba allí, y ellos consultando, ¿no es cierto?, con sus colegas. Esta ordenanza tiene una serie de requisitos que, bueno, a rigor de verdad, en el día de ayer quien habló sobre este tema es mi compañero de bloque, el doctor Juncos, se encontraba también presente el doctor Ardit, sabemos que hay otro médico como quien es actualmente el director del hospital, quien está integrando el cuerpo legislativo, y son los que van a tener a su cargo de rever qué es lo que hicimos ayer en conjunto. ¿El Estado tiene que hacerse cargo? El Estado tiene que hacerse cargo. Les tocó esto en este momento a la administración, tendría que hacerse cargo, ver cuáles son las responsabilidades, estaba habilitado, no estaba habilitado, fallaron los controles. Es una cuestión a la cual no hay que escapar, que es la responsabilidad política. Hacer política es eso, a uno les tocó eso, a otros les tocó, yo dije, en la administración vecinalista, me acuerdo que les tocó una situación terrible cuando se hundieron los pozos, y les tocó a la administración vecinalista. Pero acá nos tenemos que poner todos en conjunto a trabajar, porque tampoco tenemos que ser hipócritas y dejar de ver de que hay una necesidad. La necesidad es que muchas familias no pueden tener en sus casas a los adultos mayores cuando estos tienen o una enfermedad, una determinada patología. Hay situaciones que son así. ¿Y cuál es el punto de inflexión acá? El económico. Porque cuando uno tiene solvencia económica, hay lugares que los pueden tener y muy bien atendidos. No digo que los otros no estén bien atendidos, pero los abuelos, cuando no tienen movilidad, cuando psicológicamente o psíquicamente también están disminuidos, necesitan una atención mayor, necesitan una atención humana y necesitan también una disposición física para moverse en el lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros dijimos que seguramente el Estado tiene que tomar las riendas en este sentido y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué exigimos? ¿Cómo tienen que ser esos lugares? ¿Y qué podemos aportar nosotros? ¿Tendrá que ser mayor el geriátrico que está ubicado acá? ¿Tendremos que buscar aportes de la provincia? ¿Tendremos que buscar aportes de la nación? ¿Tendremos que buscar financiamiento? Pero así, como nos ocupamos de otras franjas etarias, como es los adolescentes con el uso del casco, los adolescentes con las adicciones, también nos vamos a tener que ocupar seguramente de estas personas de la tercera edad.
Para eso ustedes van a trabajar en conjunto en la revisión que se pidió desde el Ejecutivo de la ordenanza actual para ver qué se cumple, qué se puede cumplir, qué no. Totalmente, y por supuesto que pedimos la ayuda de los expertos, ¿no es cierto? Porque inclusive hay especialidad médica que es la gerontología. Entonces ellos son los que saben, y bueno, yo ayer escuchaba al doctor Juncos explicar donde dice, de esta ordenanza hay un montón de puntos que no son negociables desde ningún punto de vista. Ellos conocen qué es lo que se necesita para que una persona de la tercera edad esté mejor atendida, así que yo creo que vamos a estar todos los concejales trabajando, pero como ya te digo, en cada tema hay gente que tiene más experiencia y puede tener más rigor técnico y científico, y seguramente ellos son los que van a dar el puntapié y la palabra exacta en este sentido. El planteo concreto que yo voy a hacer en el día de la fecha es que este expediente que emana de la Dirección Urbanística, que es el nuevo nombre que tiene ahora lo que nosotros anteriormente en la administración anterior llamábamos Secretaría de Obras Privadas, está sesgado por ignorancia, por desconocimiento, parte desde una falacia, porque nosotros hace referencia a la ordenanza 2211 cuando piden las dos excepciones, y la ordenanza 2211 es muy clara y muy taxativa con la denominación de estos emprendimientos comerciales de acuerdo a la superficie y de acuerdo al lugar. Y la palabra, cuando vos tenés que hablar de una superficie que va a ocupar más de 1000 metros, partiendo de 1001 metros cuadrados, es la palabra hipermercado, que es lo que dice la ordenanza. Entonces, este pedido de excepción con un expediente que fue abierto por el gerente de la División de Infraestructura de la Anónima Exportadora e Importadora de la Patagonia, que es quien firma la primera hoja del expediente, ya parte mal con la denominación, porque en primer término te piden una excepción para ubicar un supermercado de 2397 metros. No, es para ubicar un hipermercado. Está mal el expediente, porque la ordenanza... La elaboración del expediente corre por cuenta de la empresa que hace la presentación y después, al estar fuera del encuadre legal, la oficina lo pasa al Consejo para que el Consejo lo evalúe, ¿es así? Bueno, yo estimo que no sé cómo es el paso que ha hecho esta gente, nosotros no conocemos, no hemos tenido contacto. En otras ocasiones... Pero habitualmente es así, ¿no? Uno presenta el proyecto... Vamos a preguntar, a ver, yo vengo a Marco Juárez y quiero colocar un hipermercado, y entonces te asesoran en obras privadas. Mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. De todos modos, el expediente que nos llega a nosotros es un movimiento interno que ha tenido desde la Dirección de Urbanística hacia el Ejecutivo. Cuando lo que se tiene que tratar es una excepción, el Ejecutivo rápidamente lo tiene que pasar al Consejo Deliberante. Es lo que nosotros tenemos allí, en donde hay un detalle de la constitución de esta empresa que data desde el año 1908, sabemos que es una empresa que se ha desarrollado en el sur, en la Patagonia de nuestro país, y que bueno, se está expandiendo a distintos lugares. Ese primer pedido de excepción, entonces, estamos hablando de, para un supermercado se necesita... No, partimos de mal. La primera palabra ya para mí no va y no tiene razón de ser analizando el expediente, porque es para instalar un hipermercado. ¿Por qué? Porque eso está concomitante con el segundo pedido, en donde dicen... Primero nos piden una excepción de 1.397 metros. ¿Por qué se excede? O sea, es más lo que te piden de excepción de lo que está permitido para la superficie de un supermercado. El segundo punto dice, bueno, viendo que el lugar en donde se va a emplazar ocupa un cuadrante con calle Bismar, Lardizábal, Juan José Paso y Hermano Fernando, y viendo que en calle Bismar, que es zona R1, sí se permite un supermercado, y viendo que en Lardizábal, Juan José Paso y la otra calle no, se favorece al usuario. No se permite un supermercado. Sí, un supermercado se permite, pero lo que ellos quieren instalar es un hipermercado. Bueno, desde la postura del bloque yo hoy lo que voy a decir es que está mal presentado el expediente. Partimos de ahí. Si nosotros tenemos una ordenanza y en ese expediente se refiere a esa ordenanza y no se usa la terminología de la ordenanza, no tengo razón para discutir. O sea, yo quiero que me pongan que lo que se quiere instalar es un hipermercado. Por otro lado, en el sentido del respeto, o sea, fue muy arduo trabajar el tema de esta ordenanza, porque también... Usted era concejal en ese momento. Exactamente, también estuve en el trabajo de esa ordenanza, donde, bueno, participaron todos los supermercadistas,
autoservicios de la ciudad de Marcos Juárez y por supuesto el ente que los aglutina, que es el Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Marcos Juárez. El centro comercial tuvo una participación muy activa en la ordenanza, muy activa, con el contador Batigelli en ese momento y otras personas que estuvieron trabajando, pero realmente quiso hacerse una ordenanza para ser justos, o sea, porque por un lado había que contemplar lo que ya estaba en ese momento y por otro lado qué es lo que se venía. Entonces, si nosotros estamos hablando de que hay determinadas superficies que respetar y determinados lugares y vamos a querer dar una excepción de 1.397 metros, donde diciendo no es que vamos a prohibir que venga la anónima, no, para nada, esa no va a ser nuestra postura. Si tiene que venir la anónima, que venga, pero que se ubique en el lugar en donde se tiene que ubicar. La ordenanza, en ese sentido, es muy taxativa. Todo lo que tenga que ver con la zona lindera, circunvalación este y circunvalación oeste. Yo no creo que la anónima no pueda estar en condiciones de adquirir un terreno si su interés es instalarse y emplazarse en esta zona de la provincia de Córdoba. Creo que está emplazado en un solo lugar en la provincia de Córdoba, la anónima. Y me parece que hay que ser equilibrados y que hay que generar una competencia totalmente leal con el resto de los supermercados, con el resto de los autoservicios. Que a mí me vengan a presentar un listado de firmas de 150 a 200 personas que viven en la zona, en donde se les preguntaba si quería que se desmantele el lugar, que sabemos que era una antigua empresa cerealera que acopiaba cereales y que está en desuso y que es un lugar que causa un impacto visual negativo y que causa un impacto ambiental también negativo con el tema de las malezas y de los roedores, no habilita a que nosotros tengamos que transgredir no solo el plan de ordenamiento urbano, sino una ordenanza, que es lo más grave, y que esa ordenanza se ha hecho con el consenso de todos los actores involucrados para tratar de ser equitativos y de generar una competencia leal. Inclusive yo estuve hablando con algunos otros vecinos y no todos fueron visitados para la firma. Y si a mí me dicen, ¿qué quieren? ¿Que les deje eso o que se lo saque? Yo qué voy a decir, y sí, quiero que lo saque. Yo también quiero que lo saque porque soy vecina del lugar, pero que en ese lugar se genere algo que esté totalmente permitido. Y estamos hablando de una zona que es RJ1 y que si tiene que venir la anónima, sí, que venga, por supuesto, nosotros no vamos a estar en contra de eso, pero que venga y que se ubique en el lugar que realmente corresponde.